Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en el mundo de la Fórmula 1, así que no me voy a entretener más y vamos a comenzar con este vídeo y vamos a comenzar con el primer tema que tenemos para este vídeo, que es acerca de Mike Krack, de unas declaraciones que ha dado bastante interesantes al respecto de lo que pasaría si gana la victoria Fernando Alonso. Él especifica Fernando Alonso, o sea que eso es lo que ellos especifican, pero en sí si consiguen ganar el equipo Aston Martin. Esto es lo que han especificado y han explicado un poco qué es lo que harían si consiguen esa victoria. Desde el equipo Aston Martin tienen claro una cosa, y es que la nueva medida que puso la FIA para no subirse los ingenieros a las vallas, si consiguen ganar, la van a intentar cumplir. Ahora bien, no les van a poner ninguna restricción a los ingenieros si quieren celebrar subiéndose la valla, y el equipo se encargará de pagar esas multas si consigue Fernando Alonso, tal y como especifica Mike Krack, ganar una carrera. Han especificado Fernando Alonso, así que bueno, ya están hablando desde el equipo Aston Martin de la posibilidad de conseguir ganar una carrera incluso, y aseguran que están muy centrados para Bakú. Así es como es lo que ha comentado el propio Mike Krack, jefe del equipo Aston Martin, como os estoy diciendo. Recordamos, por si no lo sabéis, ¿a qué nos referimos con la norma de las vallas? Pues bueno, la FIA, después del Gran Premio de Arabia Saudí, para ya el Gran Premio de Australia, recalcó una norma que ya estaba instaurada en el reglamento, pero nunca, la verdad, que se tomaba muy en cuenta, que es que los ingenieros, a la hora de celebrar, no pueden subir a la parte superior de las vallas. ¿Por qué? Por falta de seguridad. Lo que pueden es salir por fuera, como hacen muchos, por unos recuadros que hay permitidos para salir, para celebrar, para mostrar los carteles que siempre suelen mostrar, todo ese tipo de cosas, pero no subirse hacia arriba del todo, que es algo que se ha hecho durante toda la vida, pero nunca se ha tenido en cuenta. Entonces la FIA, a partir de ese momento, pues dijo que iban a poner sanciones, iban a poner multas si esto ocurría dependiendo de la celebración de los equipos. Una cosa que la verdad que aquí ya comentamos que nos parece un poco ridículo, pero bueno, incluso ya no que lo comentáramos nosotros, por ejemplo, desde Red Bull también han comentado que es una cosa que llevan haciendo toda la vida y que no es algo peligroso, pero que obviamente lo iban a acatar. Desde Aston Martin tienen bastante claro que si consiguen ganar una victoria este año, y así lo que estoy diciendo, sobre todo es sorprendente eso, que ya estén hablando sobre victorias, lo que tiene claro Mike Krack es que, para empezar, Alonso no será quien lo pague, repito, recalca que Fernando Alonso no será quien pague esa multa y que van a intentar, obviamente, cumplirlo, porque si es por seguridad, pues cumplirán las reglas de la FIA, pero que si no, el equipo se encargará de pagarlo si hay algún ingeniero que se acaba subiendo, si consigue Fernando Alonso ganar la 33. Así es lo que digo, que ha dicho textualmente Mike Krack. Os voy a leer las declaraciones. Lo que dice es: Fernando no pagará la multa si el equipo se salta y se sube a las vallas. Creo que es algo que debemos de intentar respetar si te trata de una cuestión de pura seguridad. Por lo tanto, si esa es la regla, la cumpliremos, y si alguien no lo hace, pagaremos la multa. Así es lo que ha comentado. Digo, me parece muy bastante curioso, ¿no?, que estén hablando sobre esa posibilidad de victoria ya desde ellos abiertamente. Y además, pues ha comentado que están ya únicamente pensando en Bakú. Repite sobre las quejas que ha habido de varios equipos, que entiende que en Australia pues hubiera cierto caos y hubiera gente descontenta, que ellos en sí tuvieron bastante suerte por poder continuar y finalmente acabar en esas posiciones que acabaron, que fue un tercer y un cuarto puesto, muy buenos puestos para el equipo Aston Martin para seguir acumulando puntos, y aún así que dice que celebraron aquel resultado, pero que están ya pensando únicamente en Azerbaiyán. Esto es lo que ha dicho, y dice: sé que algunos pilotos y equipos realmente perdieron en el caos, pero tuvimos suerte con ambos monoplazas sin daños, lo que nos permitió terminar la carrera bajo el coche de seguridad. Celebramos y disfrutamos este resultado, pero ahora nuestra atención se centra en la próxima carrera, en Bakú. Una carrera donde ya han confirmado, lo ha confirmado el propio Mike Krack, que van a traer mejoras, esas mejoras en el alerón trasero enfocadas hacia conseguir una mejor velocidad punta, en un circuito que va a ser bastante importante porque tiene esa larguísima recta, esa larguísima zona de DRS en el tercer sector, una de las rectas más extensas de todo el calendario, pero Azerbaiyán también hay muchos puntos donde se les va a dar mejor que otros circuitos a los cuales hemos visitado, porque además, para empezar, es un circuito de mucho de stop and go, de stop y tira, de frenar y acelerar. Eso Aston Martin ahí consigue ganar mucho en relación al resto, porque tiene una frenada espectacular y además consiguen entrar en el acelerador muy pronto. Ahí consiguen ganar mucho tiempo, por eso suelen ganar en curvas de velocidad lenta y velocidad media, porque frenando y acelerando son de los mejores de la parrilla. Frenando es el mejor, acelerando de los mejores, donde ya pierden esa velocidad punta. Entonces,
en la recta final, a final de recta sí que deberían de perder con respecto a otros equipos, pero sobre todo frenando, acelerando, se les debería de dar bastante bien, además de posiblemente el primer sector también, porque el primer sector sí que tiene una recta, pero no es tan larga, entonces ahí podrían ganar también incluso tiempo, pero el segundo sector, Aston Martin, yo estoy seguro que ese segundo sector va a ser morados de Aston Martin. Entonces, Azerbaiyán va a ser un circuito donde no es el circuito que más se les acomoda, pero es un circuito que tampoco se les debe de dar mal. Así que veremos qué tal consiguen en este fin de semana y veremos qué tal funcionan esas mejoras. Muchos equipos traen mejoras para este fin de semana, gracias a estas 3 semanas de parón, que vamos a hablar más adelante sobre estas 3 semanas que hemos tenido de Fórmula sin Fórmula 1, que hay un piloto que ha hablado al respecto, pero después de esas 3 semanas, y ya de por sí estaban estipuladas en la primera carrera europea, que se iban a traer muchas mejoras. Así que veremos qué tal funcionan estas mejoras que van a introducir en Azerbaiyán este fin de semana y cómo está el orden de la parrilla después de todo este parón y después del regreso de la Fórmula 1. Vamos a pasar del siguiente tema y vamos a hablar de unas declaraciones bastante interesantes que ha dado Daniel Kvyat. Daniel Kvyat, que ya lo sabemos, un piloto que salió de la academia de pilotos del equipo Red Bull, llegó, pasó por Toro Rosso, volvió a subir a Red Bull, le bajaron de nuevo a Toro Rosso en el momento en el que subieron a Max Verstappen y vamos a hablar de ese momento, el momento en el que formaba parte del equipo Red Bull y le acabaron bajando en el año 2016, en el Gran Premio de España del año 2016, le bajaron para poder subir a Max Verstappen. Un Max Verstappen con tan solo 18 años que además ganó en ese mismo Gran Premio de España. ¿Por qué subieron a Max Verstappen? Le subieron básicamente por intentar atarles. Se estaba hablando de que ya Verstappen no quería seguir en Toro Rosso, quería un proyecto mejor y se estaba hablando que podía haber equipos interesados en hacerse con sus servicios. Entonces Red Bull para poder atarlo, he dicho Mercedes porque Mercedes era uno de esos equipos. Red Bull para poder atarlo lo que hicieron es subirle ya al equipo grande, por mucho que tuviera tan solo 18 años y tan solo llevase un año de experiencia en la Fórmula 1. Hay que decir que obviamente primera carrera y consiguió ganar. También se juntó con aquel doble abandono entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton en aquel Gran Premio de España. Pero bueno, vamos a hablar de Daniel Kvyat, cómo vivió ese momento, porque lo ha dicho en un podcast llamado Track Limits en este momento. Bueno, han sacado el teaser, por así decirlo, ese podcast sale el 20 de abril, pero aún así ya tenemos estas declaraciones que son bastante interesantes, las que ha dado al respecto de ese momento y por qué es bastante interesante, no por cómo vivió que le bajaran de nuevo a Toro Rosso además para cambiarle por Max Verstappen, sino porque además al parecer tuvo una opción de marcharse a Ferrari para sustituir a Kimi Raikkonen, se lo ofrecieron, tuvo el contrato después del Gran Premio de China del año 2016, después de un podio que consigue y no lo aceptó, le bajaron a Toro Rosso y al final ahí prácticamente acabó su carrera deportiva porque luego en Toro Rosso llegó a estar también en el año 2019, por ejemplo, pero al final acabó siendo su final, acabó siendo el final de su carrera porque no volvimos a verlo en un equipo grande. Luego lo vimos, por ejemplo, que firmó también con el equipo Alpine para ser tercer piloto, más cosas por el estilo, pero claro, pasó de estar en Red Bull, tener la oportunidad de Ferrari, rechazar a Ferrari y que te bajaron a Toro Rosso por un chaval de 18 años. Daniel Kvyat ha contado el momento en el que le bajaron de el equipo Red Bull a Toro Rosso y cómo fue de duro que le bajaran de Red Bull a Toro Rosso, porque es un bajón bastante grande en mitad de la temporada por darle tu asiento, por así decirlo, a Max Verstappen, que era un chaval de 18 años, lo duro que fue para él y lo más duro que fue para él que encima tenía una opción de irse a Ferrari. Le ofrecieron irse a Ferrari antes de justo que le bajaran del equipo Red Bull. Le ofrecieron ir a Ferrari para sustituir a Kimi Raikkonen. Lo rechazó para quedarse en Red Bull y le acabaron bajando a Toro Rosso y fue bastante duro. Eso es lo que ha dicho Daniel Kvyat. Os voy a leer las declaraciones que ha dicho en el podcast, como he comentado, Track Limits, y lo que dice es: estaba rindiendo realmente bien y acababa de marcar otro podio para el equipo en el Gran Premio de China. Y luego, en ese momento, también tuve una propuesta para correr con Ferrari para reemplazar a Kimi. Eso estaba pasando detrás de la cortina, así que fue una situación muy difícil también para mí mentalmente volver a ser querido por Ferrari y haber visto el contrato y luego tener que me bajaran para tener que volver a Toro Rosso de repente, y entonces estás como no va muy bien de repente todo. Eso es lo que ha comentado Daniel Kvyat, un piloto que finalmente, pues como estoy comentando, ese fue el momento declive, por así decirlo, ya de su carrera. Un Daniel Kvyat que, vamos a ver, ¿puede ser que Ferrari lo quisiera para sustituir a Kimi? Hay que decir, obviamente, que Kimi no fue el piloto que mejor rindió en Ferrari en esta segunda etapa que tuvo. Al final se lo comió Fernando Alonso en el único año que tuvo y se lo comió por completo Sebastián Vettel en los años. Es más, recordamos que al final Kimi Raikkonen, el Lotus es la última etapa que tiene así ya de destacar bastante, porque luego recordamos que en el año 2018, que es su última victoria en el Gran Premio de Estados Unidos, hacía 5 años que no ganaba una victoria, que es el mayor tramo en la historia de un piloto
piloto desde una victoria a otro del mismo piloto, que lo puede romper Fernando Alonso, por ejemplo, que es uno de esos récords que tiene, que podría llegar a romper si gana hasta 33, pero Kimi Räikkönen es el piloto que más extenso ha tenido desde una victoria hasta otro, el tramo que ha tenido, y eso fue al final porque su rendimiento tampoco era del todo bueno. Entonces, Daniel Kvyat fue una opción que a lo mejor le surgió al equipo Ferrari para además quitarle ese piloto a Red Bull y para ser ese segundo de Sebastian Vettel, me refiero, que tampoco es que hubiera sido un piloto espectacular en Ferrari ni que lo estuviera siendo en Red Bull, porque en Red Bull le deciden bajar. A ver, le deciden bajar porque tienen que subir se ven un poco forzados por subir a Max Verstappen, pero le deciden bajar porque es peor que su compañero de equipo, que es Daniel Ricciardo. No tuvo un rendimiento malo en Red Bull, pero tampoco hubiera pasado mucho más allá. Pero hombre, entiendo el momento en el que lo que cuenta Daniel Kvyat es eso, ¿no? De que al final estabas en Red Bull, confiaste en seguir en ese proyecto y te acabaron bajando, y lo duro que tuvo que ser, ya no el hecho de haber confiado en Red Bull y que te bajen, el hecho de bajarte, que eso tiene que ser muy duro ya independientemente de lo que lo hayas confiado, y el hecho de que además ya no es que hayas bajado, que también es que encima has tenido un contrato sobre la mesa de Ferrari. Entonces debió de ser un momento bastante duro que finalmente, pues como digo, al final fue purulando por Toro Rosso hasta finalmente pues quedarse sin asiento ya en la Fórmula 1 como está actualmente, y se quedó finalmente sin esta oportunidad que pudo haber corrido en Ferrari. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar de unas declaraciones que ha salido del medio Motorsport Week, que ha hablado sobre Damon Hill, un expiloto de la Fórmula 1, una persona que ha hablado sobre ahora mismo Lance Stroll. ¿Y qué es lo que ha hablado? Me ha parecido unas declaraciones bastante interesantes porque es algo de lo que no va a pasar, pero que cree que es algo que tendría que hacer Lance Stroll. ¿Qué es lo que ha dicho? Pues bueno, Damon Hill lo que ha hablado es que para él, la opinión que él mismo tiene es que Lance Stroll debería abandonar a Aston Martin si quiere explotar su potencial. ¿Por qué? Porque dice que ahora mismo se está focalizando en intentar superar a Fernando Alonso y no lo va a conseguir ahora mismo. Eso es lo que ha comentado el propio Damon Hill, y que es algo que es, por ejemplo, lo que está intentando hacer George Russell en Mercedes, superar a Lewis Hamilton, pero que a lo mejor sí que lo puede conseguir, pero Lance Stroll no, y a lo mejor va a acabar frustrado y no va a conseguir demostrar su potencial. Entonces Damon Hill aboga porque Lance Stroll abandone Aston Martin. Así es lo que ha dicho, y mira, esto es textualmente lo que ha dicho en estas palabras a Motorsport Week. Y dice: tendría que fijarse como objetivo acabar con la carrera de Fernando Alonso. Eso suena brutal, pero eso también es lo que George Russell está tratando de hacer con Lewis Hamilton. Si realmente quiere saber cuál es su potencial, entonces tendría que irse y pilotar para un equipo diferente. Entonces escaparía de todos esos problemas y tendría que hundirse o nadar. Eso es lo que comenta. Dice que ahora mismo, pues claro, ahora mismo es superar a Fernando Alonso, pero no lo va a conseguir, es más o menos lo que insinúa. Entonces, que tendría que buscar otro equipo para conseguir explotar este potencial. Un Lance Stroll que, por ejemplo, con Sebastian Vettel sí que rindió bastante bien, estuvieron bastante parejos, pero con Fernando Alonso ha perdido en las 3 carreras, ha perdido en las 3 clasificaciones. Sí que es verdad que Lance Stroll viene sin pretemporada y viene también después del accidente que tuvo 2 semanas antes de la pretemporada, por eso se la perdió y llegaba a Bahrein, por ejemplo, con dolores de muñecas, pero sí que el ritmo ha sido bastante diferente, ha sido bastante pobre en comparación con su compañero de equipo. Pero al final, obviamente, creo que todo el mundo sabe, creo que todo el mundo es consciente que Lance Stroll no se va a mover, obviamente, de Aston Martin. ¿Por qué? Porque Lawrence Stroll, el padre de Lance Stroll, es el dueño del equipo Aston Martin de Fórmula 1. Entonces, eso está bastante claro, que obviamente no va a salir del equipo, no va a salir del equipo Aston Martin. Aún así, hay mucha fijación con Lance Stroll porque es un mal piloto, y obviamente Lance Stroll no es un pilotazo, no es un piloto aquí espectacular, pero tampoco es un Nikita Mazepin. Nikita Mazepin entró porque tenía sponsors, porque tenían dinero y les venía muy bien a Haas. No es tampoco un Nicolás Latifi, porque por mucho que se quiera Nicolás Latifi al final entró porque tenía sponsors, porque tenía dinero y porque le venía muy bien a Williams. Lance Stroll ha entrado a la Fórmula 1 porque es un piloto que tiene dinero, porque su padre ha comprado un equipo y porque al final ha conseguido este asiento. Eso es clarísimo, pero tampoco es tan mal piloto. No está al nivel no está al nivel de Nicolás Latifi. Latifi al final, obviamente, era ese piloto. ¿Había veces que superaba a su compañero de equipo? Sí, ha llegado a superar a George Russell incluso en algunas pocas ocasiones. Lance Stroll no es ese piloto. Lance Stroll con Sebastian Vettel no está tan lejano. Lance Stroll con Sergio Pérez no está tan lejano. Y Lance Stroll con Fernando Alonso, pese a que lo que hemos comentado de que le ha ganado 3 carreras, le ha ganado 3 clasificaciones, realmente, obviamente, ha sido inferior que Pérez, ha sido inferior que Vettel, y es inferior que Fernando Alonso, pero no es tan lejano. No es tan mal piloto como un piloto de pago. No es un piloto de pago al uso, me refiero. Si es un piloto de pago, sí que está en la Fórmula 1 por eso, pero es un piloto que, sobre todo, por ejemplo, en mojado y en clasificaciones, suele rendir bastante bien. Es más, por ejemplo, el Gran Premio de Turquía del año 2020, que todavía compartía equipo con Sergio Pérez en Racing Point,
aquel Gran Premio, una clasificación muy dura, una clasificación que Mercedes en el año 2020 tuvieron un dominio absoluto y no consiguen ni siquiera ninguno de los dos la primera fila, aunque luego ganará Hamilton aquella carrera. Lance Stroll consigue la pole. Sergio Pérez queda segundo, o sea, lo hizo bastante bien y luego durante la carrera estuvo gran parte de la carrera liderando y dominando con mejor ritmo que Sergio Pérez. Luego cuando ya hubo la transición empezamos con mojados, cuando hubo la transición a intermedios empezamos con lluvia extrema y hubo la transición a intermedios, ahí su ritmo empezó a decaer bastante además, pero es eso, o sea, luego sí que no es un pilotazo, no es el mejor piloto de la parrilla porque, pues ejemplo, ese mismo ejemplo, luego cuando le cambian un poco las condiciones ya ahí no se adapta tan rápido, entonces acaba bajando, pero cuando está adaptado, más o menos no rinde mal hasta el punto de que tiene ciertos momentos de brillantez. Entonces, veremos qué es lo que pasa con las Stroll, veremos esta comparación con Fernando Alonso. Ahora mismo, obviamente, su objetivo es ganar a su compañero de equipo, que ha empezado de mala manera, porque obviamente ha perdido en las 3 primeras carreras, pero yo creo que, aunque yo diría obviamente que Fernando Alonso le va a ganar y con soltura, no va a ser un dominio en plan de decir, las 23 carreras que tenemos este calendario, las 23 se las va a ganar Fernando Alonso. Yo diría que en alguna carrera puede dar la sorpresa y quedar por delante de su compañero de equipo. Así que veremos qué es lo que pasa con el piloto canadiense. Y ya para finalizar, habíamos comentado antes en este vídeo que íbamos a hablar acerca de este parón que estamos teniendo de 3 semanas sin Fórmula 1. Estamos ya ante los últimos días sin Fórmula 1, quedan todavía 2 semanas para la siguiente carrera, pero hemos tenido estas 3 semanas sin Fórmula 1 debido a que el Gran Premio de China se estaría disputando en esta misma fin de semana y se canceló y no hubo un sustituto. ¿Qué es lo que ha hablado? Pues bueno, George Russell ha hablado acerca de la cancelación de este Gran Premio de China y estas 3 semanas sin Fórmula 1. Lo que ha dicho es que Australia tendría que tener sí o sí una siguiente carrera con un país de Oriente Medio. Es decir, por lo menos tiene que haber en Asia, Oceanía, una carrera seguida de Australia. ¿Por qué? Porque sobre todo habla acerca del viaje que se han tenido que hacer, que los pilotos tuvieron que llegar el lunes, que los ingenieros más de lo mismo y han ido para una carrera y volverse a Europa. A lo que se refiere es que es un viaje muy largo, es un viaje muy lejano y es un viaje que hacen únicamente para una carrera. Eso es lo que está abogando y está diciendo que debería de hacer por lo menos un doblete. Es decir, ya que te tienes que ir el lunes, ya que te tienes que ir tan lejos, ya que estás separando a los ingenieros de su familia, ya que estás haciendo movilizar a tanta gente, a los equipos, tendrían que, como digo, hacer un doblete. Eso es lo que está pidiendo George Russell. No hacer estas 3 semanas sin Fórmula 1, sino hacer un doblete que sirviera más para algo, más para 2 carreras que simplemente para una, el tiempo que están fuera, el tiempo que están lejos de casa, y así poder hacer este viaje más útil, por así decirlo. Eso es lo que ha comentado George Russell. Hemos visto diversas opiniones. Por ejemplo, Otmar Szafnauer ha hablado acerca de que por él haría, después de esas 3 primeras carreras, repetiría el parón primaveral la próxima temporada, como ha pasado esta temporada. Yo ya os he dicho que yo no lo haría, me parece ineficiente para empezar, porque luego va a haber épocas donde tengamos 3 carreras seguidas y luego tenemos estas 3 semanas de repente sin Fórmula 1 porque se ha caído una y no hemos sido capaces de moldear un poco el calendario. Yo lo veo totalmente ineficiente. Entiendo que, por ejemplo, la opinión de Szafnauer era porque lo que nosotros vemos han sido 3 carreras, pero los ingenieros llevan muchos meses trabajando para estos monoplazas. Eso lo entiendo. Pero hacer 3 semanas sin Fórmula 1, que ellos siguen trabajando, los ingenieros, porque trabajan en las fábricas, y hacer 3 semanas sin Fórmula 1 lo veo muy ineficiente para los calendarios. George Russell, como digo, para hacerlo más eficiente, pide una carrera más en este Oriente Medio, porque además a final de temporada volveremos a Japón, volveremos a Singapur. No están cerca Japón y Singapur. Japón y Australia, por ejemplo, no están nada cerca. O China y Australia no están nada cerca. Es un viaje muy largo, pero por lo menos haces que sea más eficiente y por lo menos haces que sea más útil este viaje que los pilotos han hecho. El año que viene se supone que vamos a organizarlos por giras. A Japón también estará en esta gira asiática que hemos tenido a principio de temporada, así que por lo menos será un pelín más eficiente. Y yo os he comentado que para mí es algo que me gusta bastante. Así que bueno, estas han sido las palabras de George Russell y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Hemos hablado de temas muy interesantes y que me podéis dejar vuestra opinión en los comentarios, que estaré encantado de saberlos en los comentarios. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.